seja bem-vindo a mais um Repensar, que destaca hoje um livro muito interessante. Nós podemos dizer que inauguramos uma fase internacional, porque trazemos aqui hoje um autor, um escritor espanhol, que nos traz um livro que vai nos esclarecer alguns mistérios mais remotos da nossa civilização e que com certeza prenderá a sua atenção desde a primeira página. Temos aqui hoje em nossa companhia Javier Sierra, que nos traz o livro O Anjo Perdido. Bem-vindo! Muchas gracias, bien hallado. Nós costumamos, ao primeiro contato, falar um pouquinho do escritor, do autor, né? Como você chegou até essa fase da sua vida, né? Fala um pouquinho de você. Bueno, yo soy un escritor español que empezó trabajando como periodista en España, especialmente investigando noticias que tuvieran algo de misterio. Sí. Misterios de la historia, misterios de la ciencia, todo lo que se salía de lo normal me interesaba. Y en un momento determinado decidí que tenía que acabar de enseñar a mis lectores los interrogantes de la vida, que quería darles alguna respuesta a esos interrogantes. Y cuando quise dar respuestas, salté a la ficción para poder ofrecer esas respuestas con comodidad. He viajado por todo el mundo, he escalado montañas, he recorrido glaciares, en fin, he visto cosas increíbles y fruto de esa experiencia he querido transmitir toda esa sensación, toda esa vida a las páginas de mis novelas. Então, o seu objetivo, né, maior é esclarecer os mistérios da vida, o processo da vida, podemos dizer ou não? Sí, todo lo que tenga que ver con la vida, desde qué hay antes de la vida, porque es un misterio cuando un bebé nace, cuando un niño viene al mundo, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay después de la vida? Sí. Incluso, ¿hay vida ahí fuera? Todo lo que tenga que ver con la vida son cosas que a mí me han interesado muy profundamente y creo, estoy convencido, de que interesan a todo el mundo. Certo. Bom, mas hoje nós vamos falar especialmente deste livro. Você tem outros livros. Así es. Mas hoje vamos falar desse livro. Por quê, né? Como você começou, de onde surgiu a ideia deste livro, O Anjo Perdido? Né? Como começou a construção desse livro, dessa história, dessa trama? Empezó hace muchos años, pero sobre todo yo creo que la primera semilla nació en un viaje hace unos 20 años a Galicia, al norte de España, a un lugar que es Santiago de Compostela. Santiago de Compostela es justo la iglesia que aparece en la portada del libro. Cierto. Era la última iglesia que tenía el mundo occidental cuando aún no se había descubierto América. De hecho, los romanos llamaron a toda esta región el Finis Terrae, el fin del mundo, porque pensaban que ahí se acababa todo. Cierto. A partir de ahí, de esa confrontación con el fin del mundo, con pisar el último pedazo de tierra conocido, quise construir una historia que hablara de los fines del mundo. Y descubrí algo increíble. A 30 kilómetros de Santiago de Compostela, de este lugar, hay un pequeño pueblecito que se llama Noia. Noia, el nombre, viene del patriarca Noé, de la Biblia. E incluso el escudo del pueblo muestra el arca de Noé flotando sobre las aguas del diluvio. Lo que creen en Noia es que Noé llegó al final del diluvio con su arca hasta ese lugar. Hay una leyenda hermosa en ese lugar. Y yo decidí investigar la leyenda del diluvio, me metí en asuntos bíblicos y construí una trama que tiene mucho que ver con el diluvio. Tanto es así que decidí viajar hasta el lugar histórico donde se supone que llegó el arca de Noé, una montaña, un monte de 5.000 metros de altura en la frontera con Irán
Armenia y Turquía, que yo escalé en una expedición de alta montaña antes de redactar esta novela. Porque você diz que você procura as coisas reais para você colocar na sua história. É isso. Mas isso faz com que nós possamos entender um pouco da nossa própria história, né? Porque fazemos parte da humanidade, né? Sí, lo hago por eso, para que el lector pueda comprenderlo, pero también por una razón muy importante. Sé que el lector moderno es muy exigente con la información. Sí. Ahora, si algo te llama la atención de un libro, vas a Internet, a Google, buscas la información y la tienes. Sí. Luego tienes que ser muy riguroso con los datos que manejas. Y algo mucho más importante, el espíritu de mis libros es el despertar la curiosidad, hacer que el lector se meta en la aventura de los protagonistas de la novela, Sí. que se meta tanto que no pueda distinguir finalmente lo que es real de lo que no lo es. Sim, que é interessante isso, porque a nossa vida é uma ficção, né? Se a gente é uma ficção que vamos vivendo, né? Porque você cria uma ficção, mas nós vamos vivendo uma ficção que é a nossa realidade. Absolutamente. De hecho, la protagonista de la novela es una mujer que cuenta todo lo que le pasa en primera persona. Sí. Y el lector inmediatamente sintoniza con las emociones, con los miedos, con la aventura de esta mujer. E quando você vai contando essa história, o leitor vai refletindo acerca de tudo que você conta. Apesar de ser, né, uma história que pode ser a nossa, ou de qualquer leitor, né? Ao mesmo tempo, nós vamos refletindo sobre aquilo que você está contando, né, para aprendermos um pouco mais. É isso? Essa é a finalidade do seu livro? Sin duda. El libro parte de algo doloroso. Julia Álvarez es la protagonista, es una restauradora que trabaja en la reparación de la iglesia de Santiago de Compostela y en un momento determinado recibe la noticia de que su marido ha sido secuestrado a 5.000 kilómetros de distancia en Turquía. La novela cuenta la peripecia, la aventura de Julia para viajar hasta Turquía a rescatar a su marido. Y de repente descubre algo muy interesante. Que você vai contar já já. Perfecto. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Javier Sierra sobre o livro O Anjo Perdido. Mas antes de nós retomarmos essa história, que é uma história belíssima, que fala da humanidade, que fala da história que é nossa, nós gostaríamos de convidá-lo a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas tenham essa informação, essa orientação, esse consolo que é a doutrina dos espíritos e essas informações que esses convidados nos trazem e que chega a lugares mais distantes, a pessoas que não têm acesso à informação. Nós convidamos você a juntar-se a nós e associar-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 é o telefone para que você colabore para um mundo melhor. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Javier, vamos continuar. Você estava contando um pouquinho da trama, né, do personagem, do que aconteceu, claro, dessa personagem. Puedo contar un poco más, sí, porque la clave de una novela es no contarla, evidentemente. Sí. Pero sí es importante el siguiente elemento que quiero introducir. Contábamos antes que el marido de Julia había sido secuestrado a 5.000 kilómetros de distancia. Sí. Y Julia descubre muy pronto que la razón por la que han secuestrado a su esposo es porque ellos dos recibieron como regalo de bodas dos piedras antiquísimas que fueron utilizadas por un personaje histórico
de la corte de la reina Isabel I de Inglaterra en el siglo XVII para comunicarse con los ángeles. Eran dos talismanes, dos viejas piedras que servían para abrir comunicación entre este mundo y el otro. La idea de piedras que sirven para comunicarse con el más allá, con el paralén, digamos, el más allá, es tan antigua como la humanidad. Encontramos ese tipo de piedras, por ejemplo, en la Meca. Los musulmanes veneran la Kaaba, una roca caída del espacio, un meteorito, que ellos piensan que abrió un agujero en el cielo que permitía la comunicación entre los hombres y Dios. En la Biblia se habla de las tablas de la ley de Moisés. Moisés recibe los 10 mandamientos escritos en una piedra que introducirá dentro del arca de la alianza y que servirá para invocar a Dios durante el éxodo en el desierto del pueblo elegido. Todos esos elementos yo los utilizo en mi novela, porque entiendo que una de las grandes obsesiones del ser humano hasta nuestros días es el de la comunicación con el más allá, con espíritus, con ángeles, con Dios. Y además resulta paradójico que en esta era de las comunicaciones, donde todo el mundo tiene su teléfono móvil, su ordenador, que esa comunicación con lo trascendente no exista. E nós hoje ainda confundimos, né? Não entendemos muito bem, né? O que é anjo, o que é espírito, né? O que é um espírito, o que é um anjo. O anjo foi criado perfeito, o espírito não. Eu acho que essas umas informações importantes para para nós entendermos que também somos espíritos e que poderemos ser anjos no futuro, né? Porque quando alcançarmos uma perfeição relativa, né? Não absoluta, que é Deus, nós estaremos nessa condição de anjos, né? Anjos são criaturas boas que colaboram com a humanidade. Pero lo interesante aquí es saber que los ángeles hablan con símbolos, no hablan con el idioma convencional, sino utilizando símbolos. Y yo hablo mucho de símbolos en mi novela. Tanto es así que incluso, fíjate, en la cubierta del libro hay un símbolo, acá en el centro. Ese símbolo fue recibido por... No me lo invento. Es un símbolo histórico que fue recibido por John Dee, que es el mago que tuvo aquellas dos piedras que están en la trama. Y es un símbolo que servía para el dominio de la naturaleza, de alguna manera. Bueno, yo hablo de ese símbolo, hablo del lenguaje de los ángeles y profundizo mucho por esos caminos que son muy interesantes. Entonces, ¿você acredita en los anjos? Bueno, sí, pero cuidado. Los ángeles en los que yo acredito son los que aparecen en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, donde son descritos como seres de carne y hueso, como tú y como yo. Gente que puede caminar entre nosotros sin que nos demos cuenta que están ahí. En la Biblia hay varios episodios muy interesantes. Hay uno, por ejemplo, en el que dos ángeles de carne y hueso visitan a Abraham, al patriarca, en su tienda, se sientan en una mesa como esta y comen y beben de los alimentos del patriarca. Son gente de carne y hueso, que se mezclaron, llegaron a mezclarse con nosotros. Y todo eso da mucho juego para un escritor, para imaginar situaciones y para provocar a sus lectores. Então, o seu livro não tem direcionamento específico para uma religião. Não é um livro que fala de religião. Não tem uma conotação religiosa forte. Por exemplo, um livro espírita ou um livro católico. Ele pode ser lido, né? Y trae informaciones para cualquier tipo de creencia. Así es. Y no solo eso, piensa que los ángeles son figuras que aparecen en todas las religiones. Es decir, podemos llamar a Dios, Alá, Yahvé, Jehová, Mitra, en fin, el nombre que queramos. Pero la figura de los ángeles es la misma en todas las religiones. La tiene el Islam,
La tiene el cristianismo, la tiene el judaísmo, el espiritismo de alguna manera también tiene los intermediarios, los ángeles. Luego todas las creencias religiosas están conectadas con eso. Então podemos dizer que é livro universal. Global, absolutamente. Global. Así es. Para todos tirarão alguma informação, algum aprendizado, algum conhecimento do livro que interessa. Uns mais para alguma situação, outros para outra. Sí, así es. Incluso hay otro elemento global, que es el del diluvio. Sí. El mito del diluvio no solo está en el Génesis, en el libro de la Biblia, en el primer libro. También está, por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh, un cuento sumerio de hace 6.000 años, donde también se cuenta lo mismo. También lo encontramos en América, en leyendas anteriores a la llegada de los europeos, donde también se habla de una subida del nivel de las aguas, unos pocos elegidos por Dios o por los dioses para ser salvados y un reinicio de la humanidad. El gran secreto... Você vai contar já já. Lo cuento después. Después. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro O Anjo Perdido. Estamos conversando com Javier Sierra. Bom, Javier, você estava aqui contando sobre um segredo, mas você não nos contou o segredo. Claro. Queremos saber. Es el secreto que explicaría por qué el mito del diluvio está representado en todas las culturas del planeta. Hay relatos del diluvio en África, en Papúa Nueva Guinea, en Australia, en el corazón de Europa, en América, en todas partes. Los antropólogos han hecho una lista de cuántos mitos del diluvio hay. 240 en todo el mundo. Y el secreto que yo creo que explica por qué esa historia es tan universal es porque ocurrió. Porque realmente ocurrió. Ocurrió de la siguiente manera. Hay una teoría geológica que dice que hace 10.000 años este planeta atravesó por una fase de calentamiento global. Sí. Los polos de hielo se derritieron en buena medida. El nivel de las aguas de todos los mares subió. Y el perfil, el dibujo de las costas de los continentes cambió a como es hoy en la actualidad. Antiguamente había más tierra. Si el nivel de las aguas subió e inundó una parte de la tierra que existía, nuestros antepasados, los nietos de nuestros nietos, nuestros remotísimos antepasados, que no sabían leer ni escribir, inventaron el cuento del diluvio para advertir a sus descendientes que el mar es un peligro. Sim. Que hay que tenerlo siempre en vigilancia. Que a natureza ela devolve aquilo que nós damos a ela, não é Exacto, exacto. Y que la naturaleza no se puede dominar. Sim, sim. Que es una fuerza, ¿no?, sobrenatural. E hoje a gente passa por um período, né, em que nós ainda não aprendemos a respeitar a natureza, mas que ao mesmo tempo estamos tentando reverter essa situação. ¿Eh? Por eso este libro, O Anjo Perdido, es importante, porque de alguna manera, mirando hacia el pasado, descubrimos lecciones que son importantes para hoy. Sí. Esa es la clave. Hoy tenemos miedo también a que una catástrofe global nos destruya como civilización. El miedo no está puesto en el mar, aunque hay episodios como los tsunamis que son muy devastadores. El miedo está puesto en otro sitio, está puesto en el sol. El sol está atravesando ahora mismo por un periodo de inestabilidad. Sí. Hay tormentas solares, grandes emisiones electromagnéticas que pueden afectar a nuestros satélites de comunicaciones, a nuestra luz. De repente nos podemos quedar sin electricidad. ¿Nos imaginamos realmente qué pasaría si hubiera un apagón global en el planeta? Sí. Si nos quedáramos sin internet, sería una catástrofe. Sí, Muchas cosas funcionan con energía eléctrica y con internet.
Luego, el miedo que tenemos ahora al colapso, al fin de la civilización, tiene que ver con eso. Y yo también lo recojo en forma de novela Sim. en estas páginas. Muito bom. Bom, vamos então falar desse livro. Ele está aqui no Brasil em português. Sí, sí, Conseguimos lê-lo no nosso No, idioma. es né? O Ancho Perdido, en español es El Ángel Perdido, pero en portugués O Ancho Perdido. Sí. El libro, la edición es maravillosa, la traducción es fantástica y creo que va a gustar mucho. Sim. Sí. Você tem. Ele está traduzido em várias línguas também, é isso? Sí, estoy publicado en 43 países y después de esta visita tan agradable a Brasil, tengo que viajar a México y a China, donde también se publican mis libros. Maravilha. Né? Você está divulgando informações importantes pelo mundo, porque é o que nós precisamos, né? Não só na sua região, não só em um lugar restrito, mas no mundo como um todo. Quiero hacer que mis lectores piensen, Sí. que se diviertan, por supuesto, que se entretengan con una novela. Mi novela es un libro de intriga, de misterio, es un thriller, ¿no? Lo que Sí. llaman los americanos un thriller, ¿no? Pero a la vez contiene referencias que nos van a obligar a pensar, a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo, sobre nuestro futuro. Yo soy muy consciente de que a través de la ficción se puede llegar mucho más al corazón de la gente, Sí. porque transmites emociones Sí. y porque la emoción es la que al final te puede hacer reaccionar y hacer que tu vida cambie y que tu perspectiva del mundo se ensanche, se haga más grande. Sim. Bom, esse livro está já em todas as livrarias. En todas de Brasil, sí. Agora, algumas informações a mais a gente pode conseguir através de alguns sites que nós vamos agora divulgar aqui para o nosso telespectador e que eu vou ler porque eu não sei de cor, mas se você quiser mais informações acerca de Javier Sierra e do livro O Anjo Perdido, você pode entrar no site www.editoraplaneta.com.br ou ainda www.javiersierra.com. Ainda mais www.elangelperdido.com. Uma maravilha, né? Hay incluso en español Sí. una aplicación para iPad que se puede descargar gratuitamente desde la Apple Store y que es maravillosa, con vídeos, mapas, información extra, en fin, todo lo que rodea la investigación de O Ancho Perdido. Muito bom, nós estamos chegando ao final. É uma pena que a gente tem que terminar, né? Porque poderíamos ficar aqui conversando sobre esse seu conhecimento que é extraordinário para nós, mas nós temos um tempo a cumprir. Então nós queremos agradecer muito a sua vinda aqui, né? Damos as boas-vindas a você sempre que estiver ao Brasil. Obrigado. E muito obrigado. É o que nós podemos fazer, assim, de coração, para você agradecer por essa oportunidade que você está nos dando. Muchas gracias y gracias por ayudarme a dar a conocer esta aventura, porque es lo que es. Gracias. Gracias, obrigado. Se você quiser nos sugerir algum tema, enfim, quiser enviar a nós alguma sugestão, você pode entrar em contato pelo repensar@redemundomaior.com.br. Nós agradecemos a sua sintonia, contamos com você no próximo programa. Não se esqueça, temos um encontro marcado. Até lá!